una noticia de los últimos días que dice que los farmacéuticos podrían dejar de atender a jubilados si el PAMI no paga una deuda millonaria. Esto fue un comunicado realmente muy inquietante de la Asociación de Propietarios de Farmacias Argentinas. Tenemos en línea a Luana Volnovich. Ustedes saben que Luana Volnovich es titular del PAMI, con quien vamos a hablar de esto y de algunos otros temas que son realmente muy importantes para nuestros jubilados, para nuestros abuelos, para nuestros padres ya a esta altura de la vida, y en poco tiempo, Gustavo, para nosotros mismos. Luana, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien. A ver, lo primero que quería preguntarte era esto. Me imagino que para vos debe ser un problema central porque los farmacéuticos amenazan con dejar de atender a jubilados y aparece otra vez la palabra deuda que rodea prácticamente todo en la Argentina, o por lo menos en la gestión pública. Entonces quería preguntarte cómo ves este problema. Bueno, en realidad te diría que el título, afortunadamente, y estamos bastante contentos, hasta el día de ayer hubiera sido ese, pero hoy el título es otro, que es que nosotros hemos logrado hacer un acuerdo por absoluta unanimidad con cada una de las farmacias que proveen medicamentos de PAMI y las cámaras de las farmacias, que son las intermediadoras con las cuales nosotros trabajamos, digamos, mano a mano, y hemos logrado un acuerdo para poder hacer un plan de pagos de esa deuda, como vos bien decís, que es una deuda acumulada que quedó de la gestión anterior, entre otras tantas deudas que igual tenemos en el PAMI, ¿no? La deuda de las farmacias, es decir, la que van a los farmacéuticos, ¿no? Los farmacéuticos que nosotros conocemos, que son esas personas a quienes le compramos nuestros medicamentos todos los días, es una pequeña parte de una deuda mucho más grande. Pero afortunadamente, y porque hemos decidido priorizar esa deuda por sobre otras deudas, la de los farmacéuticos, hemos logrado hacer un acuerdo de pagos para poder hacer un esquema que les permita a las farmacias seguir vendiendo los medicamentos de PAMI y a la vez que le permita a PAMI poder empezar a poner un poco de orden al descalabro y al desastre y a la deuda y al déficit que nos encontramos. Así que te diría que el título es otro. El título es que afortunadamente, en el medio de una crisis y un contexto muy difícil, logramos hacer un acuerdo con unanimidad de cada una de las farmacias. O sea, vos no ves que haya ningún riesgo de que las farmacias dejen de atender por PAMI. No, absolutamente no, porque ese es el acuerdo que hemos hecho con cada una de las farmacias. Digamos, en principio, desde el día que nosotros asumimos, cada medicamento dispensado fue pagado. Absolutamente cada medicamento dispensado fue pagado. Pero ¿qué problema teníamos? Que la gestión anterior se fue sin pagar. Entonces ha dejado, más o menos desde agosto, una suma de dinero a la industria farmacéutica, a los hospitales públicos, a los proveedores, a los prestadores y en particular a las farmacias, que es lo que estamos hablando en este caso, una deuda sin pagar durante varios meses. Entonces, obviamente eso generó un problema a las farmacias, porque si no le pagan la deuda, aguantan, pero en un momento no pueden aguantar más. Obviamente cuando nuestra gestión asumió, había mucha expectativa de que resolvamos el tema, y la verdad que estamos contentos, porque en un momento de tanta crisis, para que vos te des una idea y para que la audiencia se dé una idea, y principalmente para que los jubilados, porque en definitiva yo solamente trabajo en PAMI, mi sueldo me lo pagan los jubilados, pero esta es la obra social de los jubilados, o sea que lo que hoy tenemos es contarle a los jubilados cuál es el PAMI que nosotros vemos hoy. Tenemos una deuda total de 19.000 millones de pesos y un déficit de 8.600 millones de pesos. Es muchísima plata de deuda y además en un escenario de déficit, es decir, la recaudación de PAMI, porque el PAMI solo se financia de los recursos que vienen de los trabajadores y los jubilados. Luana. Ese es el único ingreso que tiene PAMI. Ha caído estrepitosamente, entonces tenés mucha menos plata de la que sales, digamos. Luana, cuando uno, en medio de la campaña, hubo una discusión muy fuerte porque en un momento Alberto Fernández empezó a proponer, en un momento dijo, van a tener remedios gratis todos los jubilados, en algún momento fueron los jubilados de la mínima, en algún momento todos, había una frase muy clásica de él que era, ¿cómo lo vamos a pagar? Lo vamos a pagar con los intereses que dejemos de pagar de la ELIX, etcétera. Uno está acostumbrado, no digo que tiene cierta comprensión, pero está acostumbrado a que hay una diferencia siempre de algún tipo de grado entre lo que alguien propone en la campaña y lo que finalmente es realizable. Pero si ahora que vos tenés ya los números, estás sentada en la oficina y ves, la pregunta más allá de una recriminación, la pregunta es, ¿qué grado de posibilidad hay que al menos parcialmente se cumpla esa promesa? Sí, estamos trabajando en eso, es la prioridad que nos marcó Alberto Fernández y sí, obviamente que nosotros estamos trabajando
A ver, vos escuchabas hace un rato que vos hablabas de un medicamento y este problema que hay entre los laboratorios y las obras sociales y la salud, ¿no? Muchas veces nos encontramos que los medicamentos son carísimos, algunos estrepitosamente, que los laboratorios los tratan de imponer en el mercado y después a veces inclusive sin efectividad, o a veces inclusive siendo nocivo para la salud. Bueno, todos esos problemas que pasan, y a veces hay otros medicamentos que no son el caso del que vos planteabas recién, pero que son muy caros en momentos como este de inflación. Pensemos que además la devaluación y la inflación impacta muchísimo en la salud, entonces son carísimos. Y vos te encontrás con que las personas no pueden pagarlos. Entonces, aún con sus coberturas de PAMI, que PAMI tiene una cobertura bastante grande, pero así todo no lo pueden pagar, y te encontrás entonces que el que tiene plata vive, o vive bien, o mejora su calidad de vida, y el que no tiene plata, no. Digamos, se aumenta en la salud, se ve mucho más la brecha entre los ricos y los pobres, los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Nosotros creemos que como nuestra obra social es la obra social del Estado, nosotros tenemos que trabajar justamente para que eso no suceda, digamos. Ese es el lugar donde nosotros tenemos que intervenir. El planteo de Alberto Fernández, todo producto de nosotros, al recorrer, hablar con los jubilados, ustedes también lo habrán escuchado, veíamos que la gente decía, no puedo tomar medicación crónica, tengo que partir la pastilla para que me rinda más, o pagar la luz, o pagar la medicación. Eso no puede suceder en Argentina. Eso no puede suceder. Entonces nosotros vamos a trabajar, obviamente, para resolver eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el PAMI? Que es lo que Alberto nos ha pedido, y esa es la instrumentación que estamos trabajando ahora, y no es un tema presupuestario, el tema presupuestario también está, es que nosotros tenemos que encontrar un dispositivo de salud que sea responsable, obviamente, ¿no? Digo, queremos que la gente se medique responsablemente, queremos que los médicos no sobremediquen a la gente, queremos que los medicamentos sean los correctos, trabajamos articuladamente con el Ministerio de Salud, y eso es lo que estamos haciendo. Pero en el marco de la prioridad que nos marcó Alberto Fernández... Lo que pasa es que hay, digamos, más allá de la voluntad política, cuando hay un límite presupuestario tan grande que se expresa en los números que vos dabas al comienzo de la nota, me imagino que el margen de acción para resolver esto es muy chiquito, ¿o no? Bueno, absolutamente, ese es el desafío que tengo yo y que tenemos todos nosotros. Es difícil, sí, sin duda, pero lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer. Pensá que a las personas, digamos, a la industria farmacéutica, que es quien se le debe tanto dinero, es a quien se le compran los medicamentos que en adelante se dispensan, ¿no? Pero bueno, la verdad que creo yo que estamos en un momento en Argentina, y un poco es el planteo de la solidaridad y la emergencia que viene planteando Alberto, donde todos tenemos que poner un poco. El Estado tiene que poner un poco, el farmacéutico que firmó el convenio con nosotros ayer puso un poco, el PAMI pone un poco, el Estado y el gobierno, por ejemplo, haciendo su política de controlar, por ejemplo, las tarifas, está haciendo un poco por ese farmacéutico que ayer puso un poco. La industria farmacéutica tendrá que poner un poco. En los momentos de crisis no queda otra. Tu acercamiento a la industria farmacéutica, cuando te dicen, porque te lo digo, te voy a decir lo que yo pienso, pero yo pienso sin conocer como vos conocés. A mí me decís industria farmacéutica y pienso en tipos que te aumentan los impuestos de manera, los medicamentos de manera descarada. Y el símbolo máximo que me aparece es uno de los Ruemers festejando su cumpleaños en Marrakech con 100 amigotes gastando fortunas, mientras acá muchos jubilados empiezan a partir la pastilla para tratar de estirar y no poder cumplir un tratamiento crónico. Entonces me da un acercamiento de, si yo pienso en un sector voraz de la economía argentina, pienso siempre en los laboratorios de medicamentos. No sé si vos pensás igual, si hay que matizar esa idea, si te la tenés que bancar y negociar con ellos porque es lo que hay, ¿qué es lo que vos ves? Pero yo creo que hay responsabilidades estatales, y después hay un mundo que es el mundo privado, que más allá de lo ético, que uno pueda pensar en términos morales y éticos de lo que es una persona o cómo tiene que hacer su actividad, el que es un empresario de una manera, yo no le puedo decir cómo tiene que actuar. Ahora, sí, desde el Estado, lo que nosotros tenemos que hacer es regular. Si el Estado regula, eso funciona bien, porque funciona una comunidad de industria que genera puestos de trabajo, que genera innovación y tecnología, genera otras cosas que son muy positivas para nuestro país. O sea que en ese sentido no es una cuestión de Boca o River o de ponerse de un lado para el otro. Ahora, sí es cierto que en momentos de crisis, más aún, el Estado es el que tiene que tener que regular y tiene que decir, si los argentinos hoy no pueden pagar medicamentos, es el que tiene que pedirle a todos los actores
del mundo privado una colaboración o empezar a discutir los regímenes o los márgenes de rentabilidad en pos de garantizar el derecho a la salud. ¿Y sentís que del otro lado hay interlocutor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, por lo menos tengo que creer que es así, digamos, porque la negociación que tenemos por delante tiene que ver con eso. Yo creo que sí. Nosotros priorizamos las farmacias, porque son los eslabones más pequeños. Pero ahora tenemos que, el eslabón más débil de toda esta cadena, ¿no?, en la venta de medicamentos. Y también agradecemos el esfuerzo de las farmacias, quiero ponerlo en valor también. Estamos hablando con Luana Volnovic, que es titular del PAMI, por si recién escuchás la voz de ella, que yo la presenté, pero me parece que corresponde actualizar. Jairo. Sí, Luana, Jairo Stachas te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Mirta Tundi siempre recuerda que durante el gobierno de Cristina la cantidad de medicamentos que se cubrían al 100 por el PAMI bajó de 9 a 7 y que con el macrismo bajó de 7 a 5 la cantidad de medicamentos que tienen cobertura al 100% de PAMI y que endurecieron un poco los requisitos. Si tenías un año de 10 años de antigüedad no podías acceder. ¿Ustedes van a volver a los 7 medicamentos de 100% de cobertura? ¿Van a ir a 9 medicamentos de 100% de cobertura? ¿Cuál es la idea concreta que tienen de medicamentos 100% de cobertura? No lo tenemos definido y justamente nuestros médicos lo están analizando, pero sí te quiero decir en qué nos diferenciamos. La gestión anterior hizo un techo presupuestario de los medicamentos y en base a una cuestión de déficit y de control del déficit que no pudieron, ¿no? Porque así como recortaron todo, igual tengo un déficit de 8.600 millones de pesos y una deuda infinita. Pero digamos que cuando vos analizás los convenios y cuando ves la forma en que se trabajó, lo que ves es que se pusieron techos presupuestarios y en base a eso restricciones a la gente. ¿Qué quiero decirte? Tengo 10 pesos, entonces agarro y digo, bueno, sacáselo a los que tienen autos, sacáselo a los que tienen casa, sacáselo a los que tienen prepaga, etcétera, etcétera, ¿no? Con una lógica presupuestaria. Nosotros estamos trabajando, obviamente, con responsabilidad presupuestaria, pero nuestros médicos están trabajando con una lógica sanitaria. ¿Qué es lo que te quiero decir? La cantidad de medicamentos tiene que ver con una infinidad de cuestiones. A veces sucede que vos vas a un médico, vas a otro, cada uno te receta medicamentos y de repente nos hemos encontrado con situaciones de personas que tienen 20 medicamentos, que probablemente eso sea tóxico para la salud porque las contraindicaciones... Si vos decís que tiene que haber gestión que ordene esto para ver si se puede dar un servicio de la misma calidad que antes, pero con menos plata. Que queremos hacer un criterio sanitario. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud porque queremos que la lógica sea la de la salud. Del otro lado, sea la salud y no la lógica que sea la lógica presupuestaria. Después, con ese dispositivo que nuestros médicos responsablemente definan, yo me tengo que encargar de sentarme con la industria y pedirles, con la industria y con la farmacia, de pedirles que colaboren y que nos ayuden y probablemente estamos seguros o tenemos expectativa de que eso suceda. Pero la lógica no tiene que ser la presupuestaria, tiene que ser la otra, porque si no, corre en riesgo como dijiste vos, Ernesto, hace un rato, nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Y en poco tiempo nosotros. Y en poco tiempo nosotros. Yo siempre digo a todo el mundo, cuidado, porque vos al final venís a PAMI, vas a ser afiliado mío. Claro. Hablando de la industria, hay dos cuestiones que hizo la gestión anterior vinculadas con la industria que me interesa saber qué pensás al respecto para tu gestión. Una es que se desarmó la cartelización de la negociación de los medicamentos. Ustedes ahora en marzo se les vence el convenio con los medicamentos, por los medicamentos. Desde la época de Alderete hasta Macri se negociaban con las 3 cámaras, KM, Silfa y Cooperala, que son las cámaras de los medicamentos, y se hablaba de una cartelización, de hecho de que las propias cámaras hacían el contrato que después el PAMI rubricaba. Ahora se está negociando por laboratorio. ¿Ustedes van a seguir negociando por laboratorio? Porque uno escucha al laboratorio y dicen, vuelve la negociación por cámara, volvemos a estar todos juntos. ¿Ustedes van a mantener la división de la negociación? No, todavía no lo hemos decidido. Hasta ahora hemos decidido cerrar la deuda. Hasta a hoy te quiero decir que ayer a las 7 de la tarde firmamos el último de los acuerdos con las farmacias. Así que la verdad que nuestra gestión hasta el día de ayer estuvo absolutamente orientada en resolver la deuda de las farmacias. Y la otra demanda que tienen los laboratorios fuertes es Farmalink. Era una empresa que los propios laboratorios tenían para auditarse a sí mismos en su convenio con el PAMI, que era muy llamativo. El gobierno anterior, algunos le echan, de la industria le dicen, ese fue Mario Quintana de Pharmacity que nos conocía, etcétera, le sacó el autocontrol al laboratorio y se armó una empresa o un ente de control del PAMI. ¿Ustedes van a seguir con el control independiente? Porque uno habla con los laboratorios y dicen, vuelve Farmalink, nos volvemos a controlar a nosotros mismos. Bueno, cada uno debe tener sus expectativas, pero nosotros como PAMI todavía no dimos ninguna decisión. Así que, y como estamos recién iniciando las negociaciones, digamos, todavía no lo decidimos. Lo único que te puedo decir es que en este contexto donde, como decía Ernesto,
tan complicado es porque tenemos una vara muy alta, que es poder cumplir este problema que tenemos relacionado a los medicamentos, y con una deuda tan grande tenemos que encontrar el mejor dispositivo que haga que cada uno de esos actores que vos decís colaboren un poco, eso sin duda. Ahora, Volnovich, perdón, buen día, Gustavo Gravia la saluda. Hola, buen día. Hay una causa... Gustavo es el que no tutea en esta mesa. Sí, yo no tuteo. No me parece correcto. Entonces le voy a hablar de usted también a usted. Me parece muy bien. Por favor, más allá de que nos conocemos, nos vemos en set de televisión, fuera, me parece que acá no es correcto. Bueno, no importa, esa es una discusión afuera, Ernesto. A quien sí te tuteo, a Ernesto. Volnovich le preguntaba, hay una causa judicial muy preocupante sobre cómo farmacias, junto a médicos absolutamente infieles a su profesión, recetan un montón de medicamentos, fundamentalmente de la diabetes, a gente o que ya está fallecida o a gente que no la necesita, y es una caja negra gigantesca. ¿Cómo es la falta de control que ha tenido el PAMI para que se genere una estafa de esa naturaleza, y qué se está haciendo ahora? Sí, eso es una denuncia vieja del año 2016, que ahora volvió a salir la noticia, digamos, pero es un tema que ya nosotros ya sabíamos, ya hay una denuncia, digamos, se viene hace tiempo tratando, lo hemos hablado inclusive con las cámaras también colaboraron en poner a disposición la información necesaria para esto, digamos, porque en definitiva, digamos, sí, lo que vos tenés es que algunas farmacias, a ver, el PAMI es un presupuesto muy grande, se administra con grandes volúmenes de actores, de dinero y de forma muy descentralizada, y la verdad nos hemos encontrado con que se administra como si fuera un almacén. Y cuando vos administras un presupuesto tan grande y tan descentralizado como un almacén, te pasan estas cosas. Te pasa que de repente te encontrás con que hay fugas en todos lados, digamos. Entonces, nosotros también lo que hicimos es un proceso, iniciamos ahora, más allá de esta denuncia, que esta denuncia es vieja igual, pero nosotros, de todas maneras, no solo con esta denuncia, sino con más allá de que sea vieja, no parece estar avanzando de una forma consistente, ¿no? Pues lleva ya más de casi 4 años. Todas las farmacias, insisto que esto fue una gestión anterior, pero todas esas farmacias no proveen más a PAMI, en principio, y hay una denuncia que corre en la UFI-PAMI, que es la Unidad Fiscal de Investigación, que analiza y que investiga los posibles delitos relacionados a PAMI. O sea que eso es una denuncia, no hicimos nosotros. Nosotros nos encontramos con otras cosas tremendas, además, como por ejemplo que teníamos miles de pacientes ostomizados que hace meses no recibían sus kits de ostomía, y nos encontramos que en galpones, depósitos y en el correo había miles de kits de ostomía perdidos, venciéndose, y que digo, cualquier persona que alguna vez tuvo un paciente, un familiar ostomizado, sabe que es algo muy sensible, además son carísimas, importadas la mayoría, y encontramos miles de bolsas arrumbadas en depósitos, porque simplemente nadie se le ocurrió poner un poco de sacrificio, de esfuerzo, de valor para decir, pero decíamos a los jubilados que están en las agencias yendo cientos de veces a pedir las cosas que el PAMI no le da. Entonces, todo encontramos. Antes de pedirte, déjame decirte dos cosas que no quiero dejar de decirte. La primera, yo creo que hay un alto nivel de prejuicio, y lo digo de verdad, pese a que muchas veces yo critiqué mucho la cámpora, cuando dicen, cada vez que muestran un funcionario de la cámpora asumiendo un lugar, dice otra caja para la cámpora. Hay como que se trabaja con una idea que para mí es injusta, como cualquier generalización. Pero te quería preguntar, si vos sentís que para vos como militante de la cámpora, uno de los desafíos que tenés es demostrar con tu gestión que eso que dicen no es así. Bueno, a mí me pasa mucho que cuando hablo con la gente en términos individuales y me conocen, a veces me dicen, pero vos sos distinta a los de la cámpora. Me pasa mucho. Y yo les digo, pero ¿no será que entonces vos tenés una idea de la cámpora de algo que no era? Y no que es que yo soy distinta, que por ahí hay muchos que son como yo. Digamos, eso me sucede a veces. Después hay gente buena y gente mala, como en todos lados, en cualquier lugar, en el periodismo, en la política, bueno, en todos lados. Somos una sociedad y todas las instituciones y las organizaciones son parte de la sociedad. Pero nosotros, la verdad, nosotros estamos haciéndonos cargo del PAMI, que está absolutamente arrasado, para que vuelva a ser una obra social de los jubilados y que sea mejor, o que sea, nosotros la verdad que sabemos que es la obra social más grande de la América Latina. Intentaremos por lo menos hacer o dejar las bases, sentar las bases para que sea la mejor obra social de América Latina. Y lo último... Para eso trabajamos. Después
bueno, qué sé yo. Cada cual pensar lo que piensa. No, lo último que quería decir no es a vos, sino a muchos, especialmente a Gustavo. Sí. Quiero revelar públicamente que Luana y yo tenemos algo muy importante en común. ¿Están saliendo? No nos conocemos, no nos conocemos. Yo nunca la vi, creo que nunca nos vimos. Pero tenemos un primo en común. No. Sí, tenemos un primo en común. Somos familiares. Y más o menos porque... Políticos. Claro, políticos, porque un primo que es conmigo primo por parte de madre y con ella por parte de padre, o sea, no... Pero de la cámpora, no te puedo creer. Y de alguna manera voy a tomarme el atrevimiento ahora sí de tuitearla. Luana, salí de ahí. Ahora que soy familia de Ernesto me vas a salí de ahí, todo lo que te digo. Lo que quiero decir es que nuestro primo se exilió, creo que sobre el final del gobierno peronista, sobre el principio de la dictadura, a Barcelona, vive en Barcelona, es un tipo divino. Me consta lo que la quiere a Luana porque me ha comentado varias veces, y yo también lo quiero mucho, así que tenemos algo en común, nada más que eso quería decir, lo que sea blanqueado. Luana, gracias. Me alegra que cerremos la grieta, Ernesto. Bueno, en este caso, por este punto cerramos la grieta. Gracias por atendernos, Luana, y seguiremos conversando. Chao, hasta luego. Era Luana Volnovich, titular del PAMI, hablando con nosotros y mostrando el inmenso desafío de hacer una gestión sin presupuesto, que eso es lo que yo leo de esto. Y después con decisiones pendientes, porque todos esos acuerdos tienen que ver con cómo compramos medicamentos, cómo vigilamos que los laboratorios cumplan o no las planteas que hacía con mucho conocimiento y precisión Jairo, de decisiones que no están tomadas sobre temas que son muy sensibles, de cuánto el Estado va a regular a los laboratorios. Iremos monitoreando como en la medida de lo que nosotros podemos humanamente esta gestión, como tantas otras gestiones, pero esta en particular que es tan sensible. 9:25.